Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Bueno, en el día de hoy quiero enseñarles cómo recolectar un recurso en especial y ser experto en ese recurso. ¿Qué quiere decir con experto? Que ustedes atrapan una mina de recurso nivel 10 y la pueden acabar rápidamente. O sea que en el día pueden hacer esta operación varias veces y van a obtener muchos recursos, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan que el castillo no debe obtener todos los recursos, debe ser especialmente uno. O sea, enfocarse en uno. Los demás recursos los vamos a obtener con una serie de bonos, una serie de bonificaciones que les voy a enseñar cómo se logra. Bueno, yo quiero recolectar mitril, que es el problema que casi todos tenemos, mitril y hierro. En este caso yo elegí mi granja para ser experto en mitril. Primero que todo, necesitamos el cristal. El cristal de Vidragón, yo utilizo el cristal número 32. Como lo pueden ver ahí, velocidad de recolectar mitril 38%. Pero recuerden que debemos tener los tres cristales, morado, marrón y oro, para obtener el 15% más, ¿sí? Entonces les voy a enseñar. Velocidad de recolectar mitril nivel 32 en oro. Bien. En naranja también lo tenemos, velocidad de recolectar mitril. Y en morado también lo tenemos. ¿Ven? Entonces todo es de lo mismo, mitril. Me baso en mitril en este castillo. Esa es una. ¿Qué palabra del dragón utilizamos? Yo utilizo la palabra del dragón, gobierno por la fuerza. ¿Por qué? Porque esto da un 30% de velocidad de recolección de recursos. Pueden notar acá, velocidad de recolecta para todos los recursos de un 30%. Entonces utilizamos la palabra del dragón, gobierno por la fuerza, en el mandato número 6. Bueno, el dragón. Yo utilizo el dragón negro con dos habilidades. La primera, aceleración de recolección. Y la segunda, producción de mitril. En la parte inferior los pueden ver. Aceleración de recolección y producción de mitril. ¿Qué armaduras utilizamos y cómo las conseguimos? Las armaduras que utilizamos son las Aster. ¿Cómo conseguimos este set Aster de recolección? Esta armadura la regalan todos los domingos después del día del evento de matar, que sería esta armadura que tiene mi soberano, ¿sí? Es especial para recolectar, como lo pueden notar ahí, velocidad de todos los recursos. ¿Qué héroes utilizamos y qué armadura llevan? Es exactamente la misma armadura, la Aster. Es un proceso largo que hay que, en cada KVK, después de cada KVK, debemos comprar estas armaduras para que obtengamos estos porcentajes. Entonces utilizamos en oficial de recolección estas dos mujeres. Como lo pueden notar acá, me da un 434% de velocidad en recolección de mitril. Y en oficial de recursos, utilizo estos dos caballeros, como lo pueden notar acá. ¿Sí? Entonces me da bonos de producción de mitril, ahí lo pueden ver. ¿Qué armadura les tengo? Tengo la Aster, que la estoy tratando de conseguir para todos. Ya la tiene el elfo de Navidad, que es una de las mujeres. Y ya la tiene la diosa de la cosecha, que es una de las mujeres. Lo queremos conseguir para el elfo de la cosecha, no lo tengo. Entonces le puse una de prosperidad, uno de real, cetro real, armadura real. Mientras tanto, y tenemos a Rufus, que también me tocó uno de prosperidad, mientras consigo el Sept Aster, que también les voy a poner a ellos, a ver si aumenta la velocidad. Bueno, los puntos deben estar en desarrollo, ¿sí? Los puntos del soberano. Buscando siempre el mitril. Como lo pueden notar acá. Esto es hierro. A ver, vamos a buscar, vea. Recolección de mitril en el mundo y producción de mitril. Hasta buscar esta partecita de acá que dice velocidad de recolectar todos los recursos en el reino. ¿Cómo más obtenemos? Con la cosecha gigante. Esto nos da una habilidad que nos da muchos
productos para conseguir. Entonces, no olvidemos también que está la fuente de los deseos, que podemos también recolectar de acá el mitril. En este momento, esta granjita tiene 41 millones de mitril recolectado. Ojo, es lo único que recolecto, el mitril. Y aparte me da de sacarle el castillo de producción de recursos, me da 221 millones de madera y 43 millones de hierro. Y eso no lo recolecto yo solo recolecto mitril. Bueno, ¿qué es lo importante? La velocidad para recolectar estos productos. Entonces, yo busco nivel 10 de mitril. Acá encontramos una. Ojo, yo al mandar a recolectar me va a dar esta cantidad de tropas, ¿sí? Muchachos, yo les digo, amigas, utilicen el doble. Yo utilizo 10.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque no traerían toda la parcela de recursos, no la traerían toda. Entonces lo mejor que pueden hacer es poner una cantidad en el despliegue, una cantidad en la marcha, el doble de lo que le pide el sistema. Entonces vamos acá, vamos a recolectar estos recursos, a ver cuánto tardaría. A ver, vamos a llegar rápidamente. Entonces vamos a mandar 10.000 de máquinas. A ver, mandamos 10.000 de máquinas. Para saber cuánto tomaría recolectar todas estas parcelas. A ver. Yo mando, mira que siempre mando 10.000. Busco. Una de 7 minutos. Bueno. Entonces yo les puedo decir que tardamos 32 minutos. Que tardamos 32 minutos en recolectar la totalidad de una mina nivel 10. Esta mina de acá va a tardar 32 minutos en ser recolectada. Si esto lo multiplicamos por 5 al día, más lo que trae la supergranja, vamos a verlo. A ver, yo voy a retirar las tropas de acá. ¿Cuánto tarda en traerme todo? A ver, vamos a mandar por otra. Entonces recuerden, básicamente hay que hacerlo en granja, pero el que lo hace en el castillo principal, bueno, elija un recurso para que pueda ser recolectado en el menor tiempo posible. Entonces recuerden, esto que yo estoy haciendo acá me da 34 minutos para recolectar una mina nivel 10. Y para recolectar 1.283.000 de mitril en la supermina, le voy a decir cuánto tarda. En la supermina en recolectar. Tardamos 19 horas. 19 horas 45 minutos en recolectar 1.000.000 de mitril. 1.200.000 de mitril. Entonces, muchachos, amigas, quien desee recolectar un recurso en especial, vuélvalo especialista en ese recurso. No levante todos los recursos porque va a tardar horas y horas. Entonces yo sé que en 32 minutos, en 35 minutos, yo ingreso nuevamente y voy a poder volver a mandar a recolectar. Y así voy a poder recolectar bastante cantidad de recursos. Mírenlos acá. 42 millones de mitril. Es lo único que recolecto. Y aparte me está dando el castillo 221 millones de madera y 43 millones de hierro. ¿Sí? Bueno, espero les sirva este videito. Cualquier duda, inquietud, estamos en el grupo. Todos ayudan ahí. Colaboramos en lo que podemos. Un saludo a todos, un saludo muy especial. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.